el 2020, cuando muchas personas murieron en el mundo. Miles y miles de personas muriendo por el COVID, por ese virus. Y mucha gente que no buscaba de Dios empezó a clamarlo también en ese año, en esa época. Buscando, adorando, alabando, clamando a Dios. El COVID ha sido controlado. Hoy ya nadie se acuerda de estos acontecimientos. Y las personas viven sumergidas en sus trabajos, en sus negocios. Ya el momento en que se activaron a clamar del Señor, a buscar del Señor, ese momento ya pasó. Se olvidaron. Y mira, mi hermano, debemos recordar, no con el propósito de vivir en el pasado, porque cada uno debemos vivir el presente. Debemos recordar las cosas pasadas con el propósito de mantener fe en aquel que nos sacó con bien de todas aquellas situaciones difíciles que vivimos. Esa es la razón por la cual debemos recordar. Yo en el Salmo 103, en el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, qué rápido es el ser humano para olvidar lo que Dios ha hecho por él. Qué rápido. Para olvidar de dónde Dios lo ha sacado, de todo aquello de donde Dios lo ha librado. Hermanos, muchas personas hasta el día de hoy creen que ellos están vivos porque yo siempre mantuve el alcohol a la disposición, yo siempre tuve los paquetes de mascarilla, limpiaba por aquí, limpiaba por allá la casa, y tienen hasta el momento en su mente que es por las acciones que realizaron, que están vivos y que salieron bien del COVID, de ese virus que afectó todo el mundo. Y para muchas personas no fue Dios. Cuando tú comentas con algunas personas, no, es que yo me cuidé bastante, yo no salía. Si supieras, a cada rato estaba con el alcohol, a cada momento limpiando aquí, limpiando allá, dando a entender que fueron ellos los que salieron con bien de esa situación y que no fue Dios el que lo libró. Mira, mi hermano, muchas personas en ese tiempo se cuidaron mucho, se cuidaron muchísimo y se fueron, se lo llevó esa enfermedad. Y hay muchas personas que ni se cuidaron tanto y ahí están todavía, porque todo está en la voluntad de Dios, todo está bajo el control de Dios. Y si estás aquí es porque Dios te ha permitido más oportunidad para que busques de Él. Si hoy día estás aquí vivo, te ha librado de muerte, te ha librado de accidente, te ha librado de pestes, te ha librado de tantas cosas, para que tú hoy que estás vivo recuerdes que es Dios el que te ha sacado de esas situaciones. Mira, Deuteronomio capítulo 24, versículo 22, dice la Escritura. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Amén. Y acuérdate. Mira, el Señor manda a recordar al pueblo de Israel, en otras palabras, que no olviden. Olvidar es peligroso, te decía, te puede llevar a una muerte espiritual. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Hermano, ¿de dónde te ha sacado Dios? Al pueblo de Israel lo sacó de una esclavitud que tenían en Egipto y les dijo: acuérdense que ustedes eran esclavos, acuérdense cómo era su vida, acuérdense cómo estaban y yo los saqué de allí. Dios te sacó quizá de la drogadicción, Dios te sacó quizá de una borrachera, de pecados, de tribulaciones, de angustias. Quizá Dios te sacó de donde tú estabas hundido en deudas, de problemas judiciales.
Quizás a ti Dios te sacó de algún hospital donde estuviste enfermo, de un peligro de accidente. Yo no sé de dónde te ha sacado Dios, pero no olvides de dónde te ha sacado. La razón del por qué muchos no sirven al Señor, no le obedecen, es porque ya olvidaron todo lo que Dios ha hecho en sus vidas por ellos. Esa es la razón por la cual muchos no le sirven al Señor, porque olvidaron todos los beneficios que han recibido del Señor. El salmista decía: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros somos rápidos para olvidar y por eso nos encargamos de otras cosas menos del Señor. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la Escritura: Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Amén. Amén. Así pasa. Muchos llegaron atribulados al Señor y llegaron con un gran amor buscando de Él. Pero apenas Dios los sacó de su tribulación, ahora han olvidado su primer amor. Y el Señor tiene eso en mente. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es que el Señor sabe que olvidar de dónde Él nos ha sacado a nosotros nos lleva a una muerte espiritual. Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente andamos muertos, porque nos dedicamos a otras cosas, menos a buscar de Dios. Cuando te hiciste cristiano, quizás tú eras el primero en llegar a la congregación. Tú eras el primero en atender el llamado para hacer ayuno, para hacer oración. Tú eras el primero quizás a estar en la disposición de trabajar para lo que sea en la congregación, a cualquier trabajo que te enviaran. Tenías ese primer amor. Ahora, a lo mejor todo esto ha cambiado en ti. Mira, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros dejamos el primer amor. Dice el Señor en su palabra: Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículos 5. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa es una consecuencia. Mira, ¿qué simboliza el candelero? Para poder entender esta consecuencia, debemos comprender lo que simboliza el candelero. Mira, el candelero es la presencia y el testimonio de la iglesia en el mundo. Oiga bien, cuando el Señor dice quitar el candelero, significa que la iglesia, que eres tú, que soy yo, perderemos nuestro lugar de influencia espiritual. Vamos a perder la capacidad para iluminar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque un candelero es algo que alumbra. Yo alumbro a otros como cristianos, usted como cristiano es luz. Pero quitar el candelero es que se apaga aquello en nosotros. Perdemos la capacidad de iluminar a otros. Perdemos la capacidad de alumbrar a otros en este mundo. En otras palabras, la iglesia, que es usted, que soy yo, dejamos de ser efectivos y seremos removidos de ese papel dentro del plan divino. Qué triste es que Dios un día a mí me remueva de su plan divino. Ahorita que Dios me tome en cuenta y te tome en cuenta a ti, que seas parte de su plan divino y que un día te remueva de ese plan y diga: tú ya no perteneces a mi plan, ya tú no eres efectivo, no eres efectiva, has dejado tu primer amor, has perdido tu primer amor.
sea, esta es una consecuencia muy triste para nosotros los cristianos, saber esto. Una iglesia que ha perdido su primer amor, ha perdido su razón de ser. Y mira, hay unas características de una persona que ha perdido su primer amor. Porque tú puedes decir, y yo, ¿cómo sé que si yo he perdido mi primer amor? Mira, primero, falta de entusiasmo espiritual. Yo no sé si cada día de culto que hay en tu congregación, tú ya dices, hoy hay culto, hoy me preparo desde temprano, tengo mucho que hacer, pero voy a dejar el tiempo para el Señor. La Escritura dice que hay tiempo para todo y el tiempo del Señor yo lo voy a dedicar para el Señor. Debo apartar y el resto. Ya trabajé todo el día, pues lo que me quedó para ese momento lo dejo para mañana, porque ya es hora de ir al culto. Y tú desde temprano con entusiasmo te preparas para ir a la iglesia. Pero si tú ya has perdido el entusiasmo, tú ya no eres el primero en estar en la congregación. Ahora llegas cuando han iniciado a medias alabanzas, o llegas hasta que ya está la prédica, o llegas a media prédica. Ya no tienes ese entusiasmo. Tú eres uno de los que ha perdido el primer amor. Y tú estás en peligro. Oiga bien, no estoy diciendo que ya el Señor te apartó del plan, pero estás en peligro de que Él te aparte de su plan divino. Por esa razón Él está haciendo el llamado al arrepentimiento. Número 2, otra característica es que las prioridades de la persona son otras, no Cristo. Muchas veces nosotros tenemos como prioridad el trabajo, el estudio, los negocios. Hay muchas personas que ya no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para ir a una iglesia, adorarle, alabarle, escuchar su palabra. No tienen tiempo porque ellos ponen por pretexto, es que mucho trabajo, es que tengo muchos estudios, es que los negocios, yo no sé, tantos pretextos. Y esto es donde el Señor dice, mira de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. Otra característica de una persona que ha perdido su primer amor es el desinterés en la oración. Disminuye. Ya no son aquellos mismos que cuando hacían el llamado, hermanos, hoy tenemos ayuno y oración en la congregación. Van unos 3, unos 4 al ayuno, a la oración, pero el resto ya perdió interés en orar. No les interesa mucho. Son pocos los que se conectan con el Señor ahora en oración. Y no solamente en esos ayunos y oraciones congregacionales, sino que también en sus oraciones personales. Ya ellos mismos han disminuido su oración. Y otra característica es que tienen menor sensibilidad al pecado. O sea, el pecado lo toleran más fácil. El pecado lo justifican. La persona peca, pero le da igual. Pecar y no pecar le da igual. Y viven justificando y justificando el pecado. El Señor nos llama al arrepentimiento. Así que recuerda, es muy importante no olvidarse del pasado. Número 1, para que sirvas y obedezcas al Señor. Muchos ya olvidaron lo que Dios ha hecho en sus vidas, por eso no le sirven, por eso no le obedecen. Número 2, para que no sea quitado de nosotros el candelero. Por eso debemos recordar, para mantener esa fe en aquel que nos ha guardado. Porque si quita el candelero, perdemos influencia, perdemos la capacidad de iluminar a otros y Dios nos remueve de su plan divino. Y número 3, para que enfrentes con valor los problemas y retos que vengan a tu vida y obtengas nuevas victorias. David decía, Dios que me libró de las garras del león, del oso, ¿cómo no me va a librar de este incircunciso? Él recordaba de dónde Dios lo había librado y entonces él enfrentaba con valor los problemas y los retos presentes. Nosotros también, cuando recordamos el pasado, cómo Dios nos ha ayudado, vamos a enfrentar también con valor
los retos y los problemas presentes que vengan en nuestra vida.